Bendecido y gozoso día, hermano en Cristo y amigo, amiga que todavía no conoces al Señor, pero quizás por la gracia y misericordia de Dios le vas a conocer y vas a acceder a cosas maravillosas que tus oídos no han oído y quizá tus ojos no han visto. Y todo eso lo va a poner y lo va a escribir el Espíritu de Dios en tu corazón. Hermano, quiero comenzar hoy esta reflexión dominical con una historia que me sucedió hace algún tiempo, antes de que toda esta pandemia ocupara y cambiara nuestras relaciones cotidianas. Fui a una agencia bancaria a hacer una diligencia. Hice una fila un poco larga, era una hora en que se congestionan, ¿verdad? Este tipo de oficinas. Y cuando llegué me di cuenta de que me faltaban un par de documentos para la transacción que necesitaba hacer. La persona que me atendía ve mi turbación, me mira a los ojos y me pregunta qué pasaba. Yo le expliqué y le dije, wow, hice fila tanto tiempo y por descuido no reparé en que no traía lo necesario. Ella me mira a los ojos, era una mujer, y me dice, ¿usted qué hace? Yo me sorprendo por la pregunta y le digo, no entiendo, ¿a qué me dedico? Me dice, sí, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál es su ocupación? Y le dije, bueno, soy ministro de la palabra en una iglesia cristiana de aquí de la ciudad. Ella me mira a los ojos y me dice, esto es lo que vamos a hacer. Voy a hacer la transacción, voy a confiar en su palabra. Escucha esto, voy a confiar en su palabra, vamos a hacer la transacción. Pero prométame algo, cuando termine esto, usted va a donde tenga los documentos y me los trae. Eh, Cosa que me sorprendió bastante, pero finalmente decidí hacerlo así. Y cuando fui a hacerlo así, hermano, fui a casa, volví corriendo, traje los documentos, no tuve que hacer la fila y se los entregué y en ese momento le pregunté, perdone, ¿es usted creyente? ¿Es usted cristiana? Me dijo, no, no soy creyente. Para mi sorpresa me dijo, soy musulmana. Y yo le dije, wow, me sorprende que usted me haya dado su credibilidad. Me dice, conozco el Dios de los cristianos y conozco la importancia de la palabra para el Dios de los cristianos. Por eso decidí creerle y usted ha honrado su palabra. Hermanos, salí de ahí meditando en eso que acababa de suceder y voy a ser honesto con los que me están viendo y que me están escuchando. Tenía un piano sobre cada hombro porque pensé no solo en ese momento, sino que mi pensamiento empezó a divagar en los muchos momentos en los que he hablado ligeramente, en los muchos momentos en que quizás mi actitud, mis maneras han hablado y quizá no han hablado cosas que fueran creíbles o que yo hubiera después respaldado con mi testimonio. En otras palabras, me pregunté cuántas veces mi palabra había sido creíble, cuántas veces mi sí había sido sí y mi no había sido no, o cuántas veces fui variable, voluble, cuántas veces no me importó si lo que estaba diciendo era verdad, mentira o medio verdad, o tantos matices que usamos los seres humanos y aún los hijos de Dios para adornar y acomodar nuestros testimonios. Hay una historia que quiero traerte hoy, domingo de resurrección, y soy un convencido, ¿verdad? No solo porque las pruebas históricas así lo certifican, que el Señor Jesús existió, el Señor Jesús fue crucificado, el Señor Jesús fue sepultado en una tumba y esa tumba está vacía. El Señor Jesús en verdad resucitó y vive hoy para la gloria de Dios y para el beneplácito de todos aquellos que hemos creído en Él, que confiamos en su palabra y que sabemos que al final de los tiempos estaremos con Él por siempre en su gloria. La historia está en Lucas capítulo 24, el último capítulo del Evangelio según Lucas, y dice así, te lo voy a parafrasear. En el primer día de la semana, y recordamos que ese primer día de la semana era domingo, es domingo, sigue siendo, ¿verdad? Muy temprano un grupo de mujeres de las que seguían al Señor Jesús, entiendo yo acongojadas con el dolor, con la tristeza de haber visto morir a su maestro, van con algunas especies aromáticas a ungir el cadáver ya de su maestro. Pero cuando van a la tumba,
encuentran algo que las sorprende. La piedra del sepulcro había sido removida, ya no estaba, y cuando se asomaron dentro del sepulcro no había lo que ellas esperaban ver, el cuerpo sin vida de su maestro. Así que, confundidas, por supuesto, sorprendidas, imagínate la cantidad de sentimientos, de emociones, de pensamientos que vinieron a su mente en ese momento. Humanamente lo entendemos, ¿verdad? Dos personas se les aparecen, dos varones con vestiduras blancas y resplandecientes, ángeles, dicen otras versiones, y les hacen una pregunta que yo quiero hacerte hoy y tiene que ver con si tu sí es sí, con tu no es no. Ellos le dicen a estas mujeres esta pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hermano, a los vivos hay que buscarlos entre los vivos, a los muertos hay que buscarlos entre los muertos. Esa es una lógica que no requiere mayor explicación, ¿verdad? Pero los ángeles dicen esto, ese par de personas con esas vestiduras resplandecientes le dicen: no está aquí porque ha resucitado. Es decir, no pueden buscar un muerto donde solo hay vida. Y le dice algo más estos hombres a estas mujeres: acuérdense de lo que Él les habló cuando todavía estaba en Galilea. Escucha, la palabra de Dios había sido hablada, la palabra de Dios había sido emitida, la palabra de Dios había reposado en el corazón de aquellos que lo escucharon, pero muy pronto fue olvidada. Sin embargo, ellas, dice el verso 8, se acordaron de las palabras del Señor Jesús. Algo en el corazón de ellas volvió a vida cuando estos ángeles les dijeron: recuerden lo que se les había dicho, recuerden lo que se les había hablado, el mismo Jesús les había hablado. Así que estas mujeres, este grupo de mujeres, al escuchar esos dos varones, ¿verdad? Salieron corriendo y fueron a dar esas buenas noticias a todos los seguidores del Señor Jesús. Pero mira lo que sucede, verso 11, los que las escucharon dijeron: esto es una locura, ustedes no están bien de la cabeza. No les creyeron. Hermano mío, no sé si tú has tropezado alguna vez con eso, que aunque tú hablas verdad, aquellos que te escuchan dicen: estás loco, no es verdad. A todos los que me escuchan hoy, a los que son creyentes de vieja data, de nueva data, recién están caminando en el Evangelio, a los que se han desgastado, a los que se han retirado de las iglesias, a los que por diferentes quebrantamientos quizás han comenzado a dudar de la palabra de Dios, a aquellos que todavía no han querido creer en la palabra de Dios porque piensan que es locura. A todos los animo a hacer lo que dice el verso 12 en este capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Pedro, y bendigo todos los Pedros que están escuchando este mensaje. Si hay en ti alguien inquieto, alguien que está siendo desafiado cada día, alguien que siempre tiene el impulso de ir por más, de querer más, de pedir más, de buscar más, bendigo esa inquietud espiritual que hay en ti, que te hace buscar más de la presencia de Dios, involucrarte más con el Espíritu de Dios. Dice el verso 12, Pedro se levantó y salió corriendo al sepulcro, fue al sepulcro, miró, vio los lienzos solos y se maravilló de lo que había sucedido. Creyó porque fue, investigó y miró. Hoy te quiero decir, hermano, no puedes hablar con seguridad de algo que no es cierto en tu corazón. No puedes hablar con certeza de algo que todavía no está sembrado como una verdad en tu corazón. Tienes que verlo por ti mismo, tienes que buscarlo por ti mismo, tienes que investigarlo. Hoy en día muchas iglesias tienen esta dificultad, hermano, que los creyentes que se cobijan bajo esa cobertura local no tienen la verdad todavía bien sembrada, bien arraigada en sus corazones, y su sí no siempre es sí y su no no siempre es no. Y la palabra de Dios, cuando sale de boca de ellos, al ser recibida por aquellos que los miran en ese sí, pero no, no, pero sí, quizá, tal vez, de pronto, quién sabe, dudan de ellos.
y al dudar de ello dudan de la palabra de Dios. Quiero decirte algo, puedes confiar en la palabra de Dios, pero tienes que sumergirte, sumergirte en ese manantial. Tienes que sumergirte en esa presencia. Tienes que buscar tiempo, tienes que ponerle empeño, pasión a buscar la presencia de Dios, a buscar el Espíritu de Dios para que estas verdades sean certezas en tu corazón. Mateo capítulo 5 dice de esta manera, que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque si no lo haces así, estás procediendo mal. Esas son palabras del Señor Jesús. Hermano, que tu sí sea sí, que tu no sea no, pero eso solo puede suceder si viene de la certeza que está sembrada en tu corazón. Santiago capítulo 5 lo expresa también de una manera similar. Santiago dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. En otras palabras, usted y yo como pueblo de Dios debemos ser personas de una sola palabra, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es real y es verdadera. Segunda de Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo es criticado porque le dicen, es que usted cambia de parecer mucho, es que usted a veces dice una cosa, a veces dice otra. Pablo se molesta, se incomoda, le dice, no, yo no he aprendido de Dios así. Y le dice en el capítulo primero de Segunda de Corintios, el verso 19, dice, el Hijo de Dios Jesucristo, que en ustedes ha sido predicado por nosotros, y en este caso está acompañado de Silvano y Timoteo, dice, no ha sido sí y no, y tal vez y quizás no. Dice, ha sido siempre sí en él. Y añade en el verso 20 una frase que creo que todos usamos con frecuencia, porque todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén. Y está hablando de Cristo Jesús. Pero dice más en ese verso, termina diciendo, son en Cristo Jesús, sí y amén, las promesas de Dios, pero dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo algo muy simple, que las promesas de Dios en Cristo son sí, amén. Pero Pablo dice más, y el mundo las conoce porque te están mirando a ti, porque me están mirando a mí. Hermano, el sí de Dios debe ser tu sí. El no de Dios debe ser tu no. Hermano, busca a Dios a través de su palabra. Voy a narrarte esta historia que todavía está en el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico. Yo he sido formado en el área clínica, en la salud mental. Y conozco y me agrada la estructura de Lucas. Lucas era un hombre como buen médico acostumbrado a investigar, a no comer cuento, decimos en algunos países hispanos, a no tragar entero. Lucas estaba acostumbrado a cuando escuchaba algo, digerirlo, meditarlo, no saltaba abruptamente a conclusiones, no corría a contar el chisme sin haber confirmado si había una verdad en ello. Así que Lucas, siendo médico, escuchó muchas cosas que en ese momento, para ese contexto histórico, para ese lugar, se estaban hablando. Y es que del Señor Jesús estaban diciendo muchas cosas, ¿verdad? Realmente existió, realmente hizo las cosas que hizo, realmente fue crucificado, la gente lo vio, realmente murió, fue sepultado. Hay testimonio de eso por gente no creyente, por historiadores no creyentes, y la tumba apareció vacía. Lucas escucha historias, algunas concuerdan, otras se contradicen. Lucas escucha muchas fábulas, muchos cuentos, muchos chismes, pero Lucas es médico y Lucas decide investigarlo. Así que cuando Lucas comienza su evangelio, escribiéndole a Teófilo, le dice, escucha Teófilo, muchos han tratado de poner en orden todas las cosas y las historias que se están narrando. Dice, te la voy a comentar yo porque me tomé la molestia de ir a averiguarlas, de indagar diligentemente. Eso significa que Lucas puso el empeño, que Lucas hizo la tarea, que Lucas hizo lo que usted y yo debemos estar haciendo hoy y lo que usted y yo debemos hacer para desafiar a aquellos que no creen en el Señor Jesús, que se mofan de nosotros, que quieren ser tropiezo, que quieren ponernos en ridículo, y es, vaya,
Investíguelo por usted mismo. Pregúntele a Dios, busque de Dios, vaya a la Escritura. Lucas lo hace. Lucas dice, verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Mira lo que hace Lucas. Hermano, ¿lo has hecho tú así? ¿Sabes qué es lo triste de la iglesia de Jesucristo hoy en día? Y lo digo hoy en un domingo de resurrección, que muchos hermanos en Cristo quizá no nos tomamos en serio el ser hijo de Dios. Quizá no hemos indagado suficientemente en la palabra, en la presencia. Quizá no hemos conocido del poder del Espíritu de Dios. Hermano, no hemos actuado con diligencia y muchos de los que nos ven, que son testigos de nuestra manera de ser y hacer en este mundo, dudan del Evangelio porque no somos consistentes con el mismo. Lucas se tomó la molestia de investigar, Lucas lo escribió, Lucas lo ordenó todo, lo has hecho tú así, has investigado, has indagado, has buscado esa presencia, te has involucrado con el Espíritu, has ido a la palabra, has escrito, has ordenado tu experiencia de vida a la luz de lo que Dios te está mostrando. Bueno, Lucas lo hizo así y Lucas le dice a Teófilo, porque quiero que conozca la verdad de las cuales se te está enseñando. Hermano, no enseñe algo que usted no ha averiguado, no enseñe algo que no es verdad en su vida, no enseñe algo que no ha sido arraigado en su vida, no enseñe algo para lo cual usted no se ha dispuesto para investigar diligentemente. Lucas lo hizo. Y voy a decirte más. En el mismo capítulo 24 de Lucas, el capítulo final en el que está la historia de la resurrección con estas mujeres y esos dos personajes de vestimentas blancas resplandecientes. Hay un pasaje donde dos personas están caminando hacia Emaús y están, por supuesto, acongojados con todo lo que ha sucedido. Se están preguntando, están comentando, están manejando su angustia, su dolor, su frustración de ver su maestro, su esperanza, su libertador, haber sido crucificado y haber sido enterrado. Están con todo ese dolor y toda esa confusión. Y se les une el Señor Jesús, pero el Señor Jesús no permite que ellos le reconozcan como Señor Jesús. Y el Señor Jesús les pregunta de qué están hablando y ellos le explican lo que están hablando, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice estas palabras y es lo que quiero que hoy tengas en tu corazón. Y te lo digo con amor. El Señor Jesús le dice a ellos dos, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó a narrarles toda la historia desde Moisés y pasó por todos los profetas y les declaraba en todas las escrituras lo que de Jesús decían. Hermano mío, no sé cuál es su situación, no sé cómo ha sido su historia como creyente, pero esto es lo que te quiero decir. Si tú no has comenzado como el Señor Jesús a entender y a conocer las escrituras desde Moisés, pasando por los profetas, entendiendo y discerniendo todo lo que del Señor Jesús se decía para saber si es verdad, para saber si se ha cumplido, hermano, entonces quizá tú no has hecho la diligencia, tú no has hecho la tarea bien hecha. Y quizás se te pueda aplicar a ti, quizás a mí mismo, este reproche del Señor Jesús, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Hermano, no es fácil creer las cosas del Evangelio, pero te voy a decir algo, si tú las investigas diligentemente, si tú buscas del Espíritu de Dios, si tú clamas a Dios, Dios te va a honrar. La gracia y la misericordia de Dios muy seguramente van a ser contigo como hizo con este par de varones que están caminando hacia Emaús. Dice el verso 31 en este Lucas 24, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Escucha eso tan maravilloso. Dos personas que habían oído de Jesús, que caminaron quizá con Jesús, le vieron hacer cosas, no entendieron, no discernieron, pero cuando el mismo Dios les presenta
toda la historia que en la Escritura está narrada y que habla específicamente del Señor Jesús, porque eso es la Escritura, esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Es la historia de un Dios que salva, no es la historia de grandes hombres, grandes mujeres, de un pueblo, hermano, es la historia de un Dios que por gracia y por misericordia ha decidido salvar a una humanidad caída. Escucha esto, entonces les fueron abiertos los ojos, reconocieron al Señor. ¿Y sabes qué dijeron entre ellos dos? Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, vuelvo a repetirte lo que ya te había dicho. No puedes hablar a otros lo que no es cierto en tu corazón. Si es verdad que el Señor Jesús vino, si es verdad que el Señor Jesús entró a juicio crucificado, ese es el juicio, la ira de Dios sobre él por tu pecado, por mi pecado. Si eso es verdad y está sembrado en tu corazón y es ciertísimo, y el Señor Jesús resucitó, el Padre lo resucitó con todo poder para la gloria, si eso es verdad y está sembrado en tu corazón, entonces tu corazón debe estar ardiendo con esa palabra. Solo así, hermano, solo cuando esto es ciertísimo en tu corazón, como decía Lucas, después de haber investigado. Si esto es ciertísimo en tu corazón, entonces tú puedes hablar a otros de lo que está en tu corazón. Lucas en el mismo capítulo 24 dice que estos dos hombres cuando vieron al Señor, cuando vieron que su corazón ardía, cuando vieron las y entendieron las escrituras, cuando esto fue sembrado en su corazón como una certeza, se levantaron, volvieron a Jerusalén, fueron a los de Cristo, ¿verdad? Que estaban reunidos y les contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al Señor Jesús. Hermano, esto es lo que te quiero decir. Yo creo firmemente que el Señor Jesús es Dios. Yo creo firmemente que el Señor Jesús vino con un propósito, se hizo hombre con un propósito. Y ese propósito fue tomar tu lugar, tomar mi lugar en un juicio, el juicio que nos merecíamos. Y creo firmemente que Él recibió la ira divina. Creo firmemente que Él pagó con precio de sangre, con muerte, lo que a mí me correspondía recibir por mi pecado. Creo firmemente que así como está escrito en las Escrituras, y creo que la Escritura está inspirada por Dios, que no hay error en ella, que es un canon, hermano, no puede ser cambiado. No puedo añadirle, no puedo quitarle. Creo firmemente en las escrituras. Está arraigado en mi corazón. Es ciertísimo lo que me han enseñado. Yo mismo lo he investigado. Yo mismo he indagado. Yo mismo todavía no termino de maravillarme de las cosas que Dios a través de su Espíritu me permite ver. No dejo de asombrarme de cómo mi Señor Jesús en su bondad, en su amor infinito, todavía me permite de la mano de su Santo Espíritu, seguirle conociendo y viviendo para la gloria de Él. Como es certísimo mi corazón, puedo hablar, mi sí es sí, mi no es no. El apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a la iglesia de Corinto de esta manera. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermano, quiero decirte algo. Cuando estas mujeres fueron a la tumba, esperando hallar un cadáver, esperando ungirlo con esas esencias que llevaban, y encontraron esa roca removida, y encontraron que no había el cadáver. Y esos dos seres les dijeron, es que ustedes están buscando a alguien muerto. Los muertos se buscan entre los muertos, pero los vivos se buscan entre los vivos. Dios estaba escribiendo en el corazón de esas mujeres una carta de amor. Cada vez que alguien es tocado por Dios, cada vez que
Dios en su gracia y en su misericordia permite que los ojos espirituales sean abiertos. Cada vez que Dios escoge a alguien para que pase de muerte a vida espiritualmente, cada vez que alguien permite que Dios tenga acceso a este conocimiento, a esta revelación maravillosa de su escritura, ese corazón queda escrito con letra escrita por Dios mismo, por su Espíritu Santo. Y escucha esto, hermano, esa persona en cuyo corazón Dios escribe esa carta de amor, ahora es una carta abierta para el mundo, para que otros puedan leerla. Eso es lo que dice Pablo aquí. Cada uno de ustedes es una carta y es una carta abierta. No ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no muerto, vivo. No ha sido escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amado, no busque entre los muertos al que vive. El Señor Jesús vino, murió y resucitó. Y es una certeza, pero es una certeza para ti. Hoy te diré esto, para mí es una certeza. Esa carta está escrita en mi corazón y otros la pueden leer, la deben leer. Y siempre confío en mi Señor que mi sí sea sí, porque es el sí de mi Señor. Y que mi no sea no, porque es el no de mi Señor. Hoy quiero preguntarte a ti. Es domingo de resurrección y muchos nos saludamos con beso y abrazo santo en otras épocas, no ahora en tiempo de pandemia. Ahora lo hacemos virtualmente, ¿verdad? Y decimos, Él vive, Él vive. Pero esta es la pregunta que te quiero hacer a ti, hermano. ¿Es una certeza en tu corazón? ¿Estás ciertísimo, como decía Lucas al inicio de su evangelio? ¿Te has tomado la molestia de indagar con diligencia? ¿Has hecho como hizo Pedro, que cuando las mujeres le contaron lo que habían encontrado en la tumba, sale corriendo a ver por él mismo? Hermano, hoy te desafío. No creas solamente de oídas, busca de Dios. Este es mi desafío. Indaga. No te des por vencido, no renuncies, no seas insensato. No demores en creer. Dios tiene planes maravillosos para este mundo, para la raza humana. Que Dios te permita ser parte de su plan. Que Dios te permita, a través de toda su obra maravillosa de transformación y llenándote de su espíritu, participar en la obra gloriosa de redención para este mundo. Hermano, usted y yo, tú y yo, somos cartas escritas por otros que creyeron en lo que Dios le contó a otros, hermano. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer una obra diligente, cada uno de nosotros tiene que creer, investigar, indagar, ordenar, cada uno de nosotros tiene que involucrarse con Dios, buscar del Espíritu de Dios, clamar al Señor Jesús, abrazar esa obra maravillosa, esa cruz, esa tumba vacía, hacer de eso una certeza en nuestras vidas. ¿Estás viviendo diligentemente? ¿Estás indagando diligentemente? ¿Sigues postrándote en la presencia? ¿Sigues clamando a Dios? ¿Sigues buscando? Porque te voy a decir algo, cuando Jeremías dice, clama a mí que yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas. Eso no sucede una sola vez, sucede frecuente una y otra vez. Y te voy a decir más todavía, cada vez que el Espíritu de Dios te llena, cosas nuevas vienen a tus oídos, cosas nuevas van a ver tus ojos, cosas nuevas son escritas en tu corazón. No porque la Biblia tenga que seguir siendo escrita. La Biblia fue escrita, es un canon. Ahí está revelado lo que tú y yo necesitamos. Pero tu vida, tu testimonio, aquello que Dios quiere que hagas en el lugar en el que te puso, la familia en la que te colocó, el empleo en el que te colocó, la institución educativa en la que te colocó, eso que Dios quiere que tú seas, esa lumbrera en la oscuridad, hermano, se está escribiendo todavía. Haz como Lucas. Lucas le dice a Teófilo, Teófilo, yo fui a investigar. Me tomé la molestia de ir a preguntar, de ir a ver. Yo quería conocer de primera mano. Pablo corrió a mirar la tumba. Pablo creyó lo que Dios le permitió ver.
Los dos discípulos que iban camino de Emaús estaban en medio del dolor, habían visto al Señor Jesús, pero estaban confundidos. Sus expectativas no han sido satisfechas. Y Dios los lleva de la mano, desde Moisés pasando por los profetas, señalándole todo lo que las profecías habían hablado de Él como Señor, como Salvador, como Mesías. Y entonces los ojos de ellos fueron abiertos y fue verdad en sus corazones. Y entonces ellos fueron a dar testimonio porque ahora era verdad en sus corazones. Domingo de Resurrección. Solo habla, solo predica lo que es verdad en tu corazón, lo que es ciertísimo en tu corazón. No añades, no, no quites, no es necesario. La palabra es suficiente, Cristo Jesús es suficiente, la llenura de su Espíritu es suficiente, el Padre te tiene cobijado bajo sus alas, eso es suficiente. Hermano, que tu sí sea sí y tu no sea no, que la resurrección del Señor Jesús sea una verdad, una certeza en tu vida, como lo es en la mía. Levántate y brilla, levántate y predica. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová cubra con su misericordia toda tu vida, toda tu casa. Que el Señor tenga de ti misericordia y que el Señor te llene con su paz a través de su Santo Espíritu. Que el Señor siga escribiendo sus cartas en tu corazón. Lo que es sí para Dios es sí para que tú lo hables. Lo que es no para Dios es no para que tú lo hables. Hermano, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que la certeza de tu corazón sea abierta para el mundo y puedan creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Hoy y amén. Hermano, la gracia del Señor, su misericordia y su paz, siempre contigo y tu casa. Amén.